Hola nuevamente, aquí les saluda Manuel Rejón en otro vídeo relacionado con reformas contables y reformas de auditoría. En este caso, la importante reforma que se ha producido en este pasado sábado, cuando se publicó en el BOE el Real Decreto 602/2016, que modifica pues varias normas, entre las que podemos ver, por ejemplo, Plan General de Contabilidad, Plan General de Pymes, normas de formulación de cuentas anuales consolidadas y las normas de adaptación a entidades sin fines lucrativos. Atención, como pongo ahí, los cambios afectan desde 1 de enero de 2016, con lo cual tenemos que tener cuidado que que nos pase este requerimiento. Bien, ¿cuáles son las principales novedades a efectos de pymes, que es lo que nos interesa? Pues básicamente la simplificación de las obligaciones contables de las pequeñas y medianas empresas, en cuanto que se elimina la obligatoriedad del estado de cambios en el patrimonio neto, en modelo de pyme y modelo abreviado, y también se reduce significativamente la información a incluir en la memoria. En relación con el tratamiento contable de los inmovilizados intangibles, todos se van a amortizar generalmente a 10 años, incluido el fondo de comercio, que anteriormente no se amortizaba, y los activos intangibles con vida útil indefinida, que pasan a tener vida útil definida. ¿De acuerdo? Bien, la norma de referencia a la que se basa esta reforma contable es la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo sobre simplificación de la normativa para pymes, que establece una serie de máximos de información, que eso pues, va a provocar alguna controversia que ahora después veremos. Aquí tenemos un poco la cuestión, cómo se ha desarrollado en España en cuanto a través de la ley 22/2015 de la Ley de Auditoría de Cuentas, y finalmente el desarrollo reglamentario que se ha producido, como bien digo, en el Real Decreto 602/2016, que he publicado en el 17 de diciembre y con fecha 2 de diciembre. En cuanto a los umbrales, a la elevación de los umbrales de las cuentas anuales, ahora ya tanto los PGC pymes como el modelo abreviado de cuentas anuales tienen los mismos umbrales para la elaboración de memoria y balance abreviado, es decir, 4 millones de activos, cifra de negocio 8 millones y empleados 50. ¿De acuerdo? Después también a la hora de considerar estos umbrales, tenemos que tener en cuenta el hecho de si la empresa forma parte de un grupo de empresas, en los términos descritos en la norma de elaboración de cuentas anuales, en la norma de elaboración de cuentas anuales 13 en el modelo normal, y en la 11 en el PGC de pymes, en lo cual pues tendremos que considerar la suma de los activos, el importe de la cifra de negocio, el número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el grupo, considerando las eliminaciones e incorporaciones reguladas en la normativa de consolidación, es decir, la norma de las NOFCAC, y esta regla no sería de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante. También importante decir que si la entidad se califica como entidad, la empresa se califica como entidad de interés público, según se define en el artículo 3.5 de la Ley de Auditoría de Cuentas, pues no puede formular cuentas anuales consolidadas. Y finalmente, si la empresa forma parte de un grupo que formule o debiera haber formulado cuentas anuales consolidadas, no puede aplicar el PGC de pymes. Y en cuanto a las normas de valoración, que son las modificaciones más importantes, vamos a hacer mención a lo que vemos en pantalla: los activos intangibles con vida útil definida e indefinida, como estaban en el 2015 y anteriores, pasan a tener todos vida útil definida y por defecto se amortizan en un plazo de 10 años. El fondo de comercio pasa a amortizarse a 10 años, salvo prueba en contrario. Y igualmente pues las correcciones por deterioro de valor, al igual que la norma anterior, se realizan de la misma forma, lo cual también puede afectar al cálculo de la amortización, lógicamente. Y finalmente, en la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre el plazo y el método de amortización de los inmovilizados intangibles. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al régimen transitorio del Fondo de Comercio de Activos Intangibles con vida útil
definida y que antes tenían la vida útil indefinida, se prevén dos opciones. La primera es que directamente desde 1 de enero de 2016 se amortice todo a 10 años, con lo cual pues sería lo más sencillito. Por ejemplo, como podemos ver en el ejemplo, el Fondo de Comercio derivado de una combinación de negocios producida el 1 de enero del 2012, han transcurrido 4 años hasta 1 de enero de 2016, y el valor contable del Fondo de Comercio a 31 de diciembre de 2015, importe reconocido menos deterioro, es igual a 100.000 unidades monetarias, 100.000 euros, con lo cual la contabilización a partir de esa fecha es una amortización del 10% anual, como podemos ver en el asiento. Se crea, por tanto, también la cuenta 2804. Bien, la segunda opción sería una opción mixta retroactiva prospectiva. ¿De acuerdo? Sería amortizar el importe con cargo a reserva para aquella parte transcurrida desde el año 2012, como hemos visto en el ejemplo, hasta el 1 de enero de 2016, es decir, desde el momento en que se produjo la combinación de negocios, y considerando una vida útil de 10 años. ¿De acuerdo? El valor del libro que haya tras dicho cálculo se amortizará de forma lineal a partir de esa fecha en el periodo de tiempo que reste hasta completar dichos 10 años. Con lo cual, el mismo ejemplo, como podemos ver, desde 1 de enero de 2012 hasta 1 de enero de 2016 transcurren 4 años, con lo cual amortizaríamos 4 años con cargo a reserva voluntaria, que serían 40.000 euros. Después, a partir de ahora, igualmente el mismo asiento, amortización del inmovilizador material por 10.000 euros. Lo único que ocurre es que en vez de ya durar ese asiento 10 años, pues durará únicamente pues, los 6 años restantes, como podemos ver. Atención al llamado que pone abajo. Esta segunda opción implica modificar las cifras comparativas de las cuentas anuales, lo cual pues lógicamente también requiere sus explicaciones en las notas de la memoria. Bien, importante en cuanto al régimen transitorio por fondo de comercio. Bien, la ley de auditoría de cuentas dice en la disposición final 13 que en los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 la reserva por fondo de comercio se reclasificará, ojo, no hace distinciones, se reclasificará íntegramente a la reserva voluntaria de la sociedad y será disponible a partir de esa fecha en el importe que supere el fondo de comercio contabilizado. ¿De acuerdo? Claro, ello lo traducimos, se traduce al Real Decreto. O sea, se ha trasladado de la siguiente forma. Se dice que la reserva por fondo de comercio se reclasificará a la reserva voluntaria de la sociedad en el importe que supere el fondo de comercio contabilizado en el activo del balance. ¿De acuerdo? Pero si nos damos cuenta, no dice lo mismo un texto que otro, porque habla en el texto del Real Decreto, habla de se reclasificará en una parte, pero en la ley de auditoría de cuentas no habla de límites, sino habla de reclasificación completa. Además, para más INRI, hay que decir también que qué hacemos con esa parte no reclasificada de reservas por fondo de comercio, que no se ha reclasificado a reserva voluntaria si las reservas por fondo de comercio han sido teóricamente derogadas, puesto que se deroga en el artículo 273.4, se deroga el artículo 273.4 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿De acuerdo? Bien. Luego, también es importante hacer mención a las modificaciones en la memoria abreviada de pymes. En esta transparencia podemos ver cuáles son las modificaciones principales acontecidas. Ahí vemos todas las notas que se reducen. La nota 1, actividad de la empresa, activos financieros, pasivos financieros, fondos propios, situación fiscal, operaciones con partes vinculadas, se reduce sustancialmente. Y, como podemos ver, desaparecen en notas de aplicación de resultados, ingresos y gastos, y subvenciones, donaciones y legados. Además, es muy importante, las empresas que elaboren el modelo abreviado de memoria o el modelo de pymes podrán excluir de la memoria la información comparativa sobre las indicaciones que se eliminan en este Real Decreto, en el Real Decreto 602/2006. No nos hemos metido a fondo, nota por nota, porque realmente es casi mejor que el usuario vea, y esto es un vídeo básicamente ilustrativo de cuál es la situación. Finalmente hay un tema relativamente controvertido,
que es sobre la información del plazo de pago a proveedores, ¿de acuerdo? Que surge la duda cuando con la lectura del texto, que qué va a ocurrir, que qué ocurre con esta información. La interpretación mía del ponente es que se debe seguir informando de esta cuestión de la memoria, pese a que la directiva 2013/34 de la Unión Europea ya no es que ya lo elimine, sino que no lo incluye dentro de la información máxima a informar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir informando? Porque lo exige la ley 15/2010 de modificación de la ley 3/2004 sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que dice expresamente que todas las sociedades mercantiles incluirán de forma expresa en su memoria, en la memoria de sus cuentas anuales, su periodo medio de pago a proveedores. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se debería informar del plazo de pago a proveedores en el nuevo formato de memoria breve de pymes? Porque la directiva que hemos mencionado, pues bueno, viene a decir que esta información no tiene que incorporarse, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir en la siguiente página explicando un poco más este tema. ¿Por qué entonces nosotros llegamos a entender, se llegó a creer que desaparecería de la memoria, de esta memoria abreviada de pymes? Porque en el proyecto de Real Decreto, que ahora, pues ya sabéis que se ha convertido en definitivo, y la exposición de motivos, repito, de ese proyecto decía que los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 ya no será obligatorio, entre otras, incluir la información sobre el plazo de pago a los proveedores exigida por la disposición adicional tercera, ¿de acuerdo? Así se decía expresamente. Sin embargo, en este proyecto, eso se lo decía en el proyecto, pero en el Real Decreto definitivo no aparece este texto, por lo cual, pues entendemos que aquí el legislador, el regulador, pues si lo ha excluido es por algún motivo, y este puede que sea un motivo, es decir, porque hay una ley que lo exige. ¿Cuál va a ser la solución en este sentido? Pues bueno, yo entiendo que se debe seguir informando de esa cuestión de la memoria, y posiblemente cuando se tenga que modificar, la ley 15/2010 para que deje de ser exigible dicha información a las pymes, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues una revisión de como hemos visto dos aspectos controvertidos, que es por la reserva del Fondo de Comercio y por la información del plazo de pago a proveedores. Pero bueno, con esta explicación yo os quería dar las gracias por escucharme. Espero que sea de utilidad, y también dar las gracias a Revista Contable y Walter Cruz por contar conmigo en la realización de esta serie de vídeos tutoriales, y también invitaros a la conferencia de la cual soy embajador, a la conferencia interamericana de contabilidad, que se celebrará en Perú en octubre del próximo año, y que será un acontecimiento extraordinario. Muchísimas gracias, y espero que les guste este tutorial.